en el proceso de rebote o por el contrario es de las que se queda atrás. ¿Y por qué es importante? Bueno, como digo muchas veces, las estadísticas, los ciclos, los patrones no siempre se cumplen, pero son referencias que debemos tener en la cabeza. Yo llevo 40 años como inversor profesional y a lo largo de mi vida he visto en todo tipo de activos que la historia marca muchas veces patrones que merece la pena contemplar a la hora de hacer nuestras proyecciones futuras. A veces las basamos más en indicadores técnicos, otras veces en formaciones de price action, otras veces son señales que vienen por el lado de los indicadores, pero realmente lo más potente es cuando podemos armar un argumento con todos estos elementos y que apunten en una misma dirección. Con lo cual, la gran pregunta aquí es si las altcoins están haciéndolo aún mejor que Bitcoin en esta recuperación. Tal vez nos estamos equivocando y el suelo ya es alcanzado. ¿Por qué? Porque cuando se reactiva la tendencia al alza, normalmente las altcoins superan con creces el comportamiento alcista respecto a Bitcoin, que es más estable. De la misma manera, cuando estamos dentro de un cripto invierno, las altcoins suelen tener correcciones más severas de lo que observamos en Bitcoin, que es la que más capitaliza, la que más historia tiene y la que acumula más inversores. Por tanto, cuando miro el resto de altcoins, empezando por la segunda que más capitaliza, que es Ethereum, lo que descubro es que si bien Bitcoin está aquí arriba, intentando poner a prueba la zona del 50-61,8% de corrección de Fibonacci, y atacando la zona de mínimos que se habían generado en noviembre y diciembre, Ethereum no está ahí. Ethereum está no en los 2.650 o 2.700 puntos, sino que está todavía en el entorno de los 2.340. Este entorno de Ethereum respirando o rebotando con menos fuerza que Bitcoin me lleva a la conclusión de que esto es un movimiento meramente correctivo, tal y como indica el canal ascendente o bandera, que es como se interpreta cuando estamos en un mensual. Por tanto, da la sensación de que Ethereum va muy por detrás en el movimiento de recuperación de Bitcoin, e incluso si se llegase a formar un movimiento muy poderoso al alza, hasta que no supere este techo que está a un 95% desde los mínimos alcanzados a principios de febrero, no tendríamos un cambio estructural en el gráfico mensual. Si miro Solana en este mismo plano, descubro cosas interesantes. La primera, que Solana, el primer impulso bajista fue de un 53%. Y el segundo impulso bajista, aunque mucho más rápido que el primero, también rondó esa cantidad, en torno a un 54,8%. A partir de ahí, lo primero que hago es ¿qué pasaría si el tercer impulso igualase en fuerza a los anteriores? Y eso me da una primera referencia de hacia dónde podríamos llegar, que es 44. Dices, bueno, ¿cómo está Solana respecto a Bitcoin? Bueno, hemos dicho que Bitcoin está aquí arriba, que está atacando la parte alta del canal, ha superado los máximos anteriores. No es el caso de Solana. Solana está lejos de los máximos alcanzados a mediados de marzo y de hecho está todavía pegándose con los techos de mediados de abril. Por tanto, da la sensación, al igual que pasa con Ethereum, que Solana no está disfrutando del optimismo inversor, que sería algo razonable si estuviésemos volviendo a una tendencia alcista. Por otro lado, en la referencia mensual que deberíamos vigilar para alterar la secuencia de máximos decrecientes tendría que suponer subidas por encima de 150. Estamos hablando de un 120% de recuperación desde los mínimos registrados a principios de febrero. Y cuando ya nos vamos a Ripple, vemos que la situación es radicalmente distinta. Ripple tuvo un comportamiento extraordinario a finales de 2024 con esta subida espectacular que veis aquí, pero luego acabó completando una figura de vuelta tipo doble techo con una proyección de anchura de un 57%, o lo dicho de otra manera, todavía quedaría por cumplirse en Ripple un objetivo hacia 0,67, 0,68, y el comportamiento de recuperación de Bitcoin que hemos tenido recientemente es bastante pobre en el lado de Solana. Como veis, no ha sido capaz de alterar la secuencia de máximos decrecientes, sino que el patrón que está desarrollando es una consolidación lateral tipo triángulo simétrico, y habría que estar muy pendiente si se pierde esta zona de soporte, porque podría estar indicando la reanudación del movimiento a la baja una vez más en un entorno donde los máximos siguen siendo decrecientes y los mínimos también, salvo en esta parte de la estructura triangular, que es normal que las dos bandas converjan. Como veis, no da la sensación, mirando tres de las principales altcoins que acompañan a Bitcoin, que ninguna de ellas esté liderando el movimiento al alza, lo cual me hace sospechar
que probablemente no estamos ante el inicio de un nuevo mercado alcista, sino en una fase de rebote o consolidación lateral según cuál de ellas miremos. Una vez aclarado el análisis relativo, la pregunta siguiente que creo que a todo el mundo le interesa es, vale, ¿y Bitcoin respecto a otros activos? Es decir, ¿prefieres estar en Bitcoin antes que en bolsa? ¿Prefieres estar en Bitcoin antes que el oro o no? ¿Cómo se ve el gráfico relativo? Bueno, creo que la mejor forma es volver a lo que mostrábamos hace ya tiempo, esta tendencia desde el año 2015. Cuando estábamos aquí en 2025 decíamos que Bitcoin no había conseguido romper con claridad el máximo de 2021. En este caso estamos hablando del relativo de Bitcoin contra el Nasdaq, es decir, la tendencia estructural siempre ha favorecido a Bitcoin, pero aquí mostró cierta debilidad al no ser capaz de consolidar rupturas claras de los máximos de 2021 y posteriormente se produce un movimiento que rompe la primera zona pivote, la de máximos y mínimos, y a partir de ahí el mercado vuelve a caer hacia la segunda zona pivote, que es esta zona de máximos y mínimos, y como veis desde entonces el mercado parece que se ha estabilizado. De hecho, si lo que hiciésemos es un zoom sobre el proceso bajista, lo que veríamos es este gráfico. Es el mismo Bitcoin contra el Nasdaq, pero solamente concentrándonos en el movimiento que se ha producido aquí, y como podéis observar, ahora mismo estamos en una zona interesante, una directriz bajista que une los máximos decrecientes, y la recuperación de mínimos ha marcado una zona de soporte muy clara aquí, que si se llegase a romper hacia abajo quiere decir que el Nasdaq va a seguir haciéndolo claramente mejor que Bitcoin, y probablemente veremos cómo aparece el siguiente proceso correctivo, el siguiente proceso, mejor dicho, impulsivo a la baja, que en mi caso creo que podría alcanzar niveles de mediados de 2019 y lo que ocurrió en torno a finales de 2022-2023. Es decir, que tal vez este tramo de caída sea lo que nos deje en una zona realmente buena, a partir de la cual empezar a pensar que Bitcoin pudiese de forma estructural hacerlo mejor que el Nasdaq tendría todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que ese movimiento no espero que se produzca de forma rápida y podría conllevar todo el tiempo que resta de aquí a octubre-noviembre, lo cual querría decir que cuando el relativo entre Bitcoin y el Nasdaq alcance ese objetivo de los mínimos de 2022-2023, tal vez es porque Bitcoin se está acercando a su objetivo en términos absolutos de 35.000, 40.000, y a partir de ahí buscar el posicionamiento a favor de la cripto contra bolsa tendría todo el sentido del mundo. Por otro lado, cuando miramos el comportamiento de Bitcoin respecto al oro, acordaos que también se rompió la gran directriz alcista. En este caso, como veis, en 2025 Bitcoin intentó batir los máximos de 2021 y no tuvo éxito. Y no solamente eso, sino que además se formó una estructura tipo hombro, cabeza, hombro, cuyo objetivo ya se ha cumplido. Era una proyección de casi un 43%, y después de una caída que se extendió a algo más, el mercado ha comenzado un proceso correctivo. Aquí podemos hacer igual que antes, podemos centrarnos en el movimiento de caída que ha habido para intentar analizarlo más en detalle. Yo creo que al final es probable que el comportamiento Bitcoin-oro acabe llegando a la zona 9.10. Esta que veis aquí serían los máximos de 2019 y los mínimos de 2022. Algo similar a lo que estamos viendo en el relativo entre Bitcoin y el Nasdaq, y si hiciésemos el zoom sobre esta zona, lo que descubrimos es que de la caída última que se ha producido, la verdad es que Bitcoin ha conseguido recuperar una cantidad muy pequeña. Daos cuenta que todavía estamos a un 22% de alcanzar el 38,2% de Fibonacci de toda la caída. Es decir, podría Bitcoin batir al oro durante un 22% más y todavía sería solo una corrección en términos relativos, sin impedir que luego pudiésemos tener ese último impacto a la baja hacia la cota de 9.10. Por tanto, cuando miramos los relativos, da la sensación de que todavía queda recorrido claramente en contra de Bitcoin, a favor de otros activos como puede ser activo de riesgo, en este caso el Nasdaq, o activo defensivo como puede ser el oro. Por tanto, por este lado, también uno llega a la conclusión de que hablar del final del movimiento de Bitcoin a la baja tal vez es demasiado rápido, demasiado precipitado. Una de las preguntas que suscita mucha duda y sobre la que he visto muchos comentarios de analistas en
en las redes sociales es el papel que juegan las stablecoins. Como todos sabéis, el acercamiento a la moneda digital está siendo muy distinto por parte de países como China o como la Unión Europea a lo que está haciendo Estados Unidos. Y es interesante entenderlo porque da la sensación de que los experimentos de China y de Europa van a ser de menor importancia respecto a lo que está planificando Estados Unidos. Hemos visto cómo el Banco Central Europeo continuamente habla del lanzamiento del euro digital, pero ya sabemos que va a actuar como un monedero y la cantidad que vas a poder tener disponible en ese monedero es una cantidad pequeña, digamos entre 2.500 y 3.000 euros, porque permitir a la gente que saque su dinero de las cuentas